Mensajes para ex mormones, codependencia y mormonismo. Hola de nuevo mis cínicos, esta vez vamos a hablar de una condición psicológica llamada codependencia. Es una especie de trastorno en forma de patrón de comportamiento que nos puede afectar a muchos de nosotros y hacernos más propensos a reforzar el vínculo traumático con la iglesia, a reforzar el vínculo con gente manipuladora o ser carne de cañón para caer en el síndrome de Estocolmo, es decir, ser las presas perfectas e ideales para las sectas, grupos coercitivos o relaciones tóxicas de cualquier índole. Entonces, ¿qué es la codependencia? Es un comportamiento de alta dependencia, un apego enfermizo en el que la persona se olvida de sí misma y se centra en las necesidades de otros. Quieren ayudar a los demás antes de ayudarse a sí mismos. Es la necesidad de ser necesitado. Cuando te das, cuando te entregas en gran parte o totalmente a otra persona o a un grupo de personas o a una institución, o cuando depositas tu felicidad, tus expectativas en manos de otros y quedas enteramente a su merced. Dejas de ser tú para convertirte en una extensión de otra persona o del grupo. Entonces es también nuestra parte de responsabilidad, la parte que nos toca en la relación adepto-secta. Y ojo, dije responsabilidad, no culpa. Es la manera en la que participamos de esa dinámica adepto-secta. Como hablábamos en anteriores programas, las personalidades manipuladoras como los narcisistas, psicópatas y toda esa gente que considera a los demás como cosas, objetos a utilizar y creen que sus víctimas o sus objetivos son la extensión de sí mismos, pues la gente con comportamiento codependiente es un caramelo muy apetecible para estas personalidades. Narcisistas y codependientes son la pareja tóxica ideal. Y como siempre, podemos extrapolar esto a una secta y sus adeptos. Las sectas, como la iglesia mormona, quieren gente empática, con ganas de ayudar al prójimo, quieren miembros, es decir, miembros en todos los contextos, miembros como la extensión de sí mismos. Quieren soldados o agentes de ventas, como son los misioneros, quieren miembros fieles, pagadores de diezmo, quieren gente obediente y sumisa, o por lo menos que se comporte como tal. Entonces, los codependientes, como dije, son la presa ideal, porque una de las características de esta condición o de las personas que tienen este comportamiento es que se sienten responsables del funcionamiento del ciclo destructivo. Es decir, son ese engranaje que hace funcionar a la iglesia como institución depredadora. Los codependientes son los que se sacrifican para que las cosas funcionen. Son los que creen inequívocamente que la iglesia es perfecta y los miembros no. Entonces ellos dejan sus necesidades en un segundo plano para complacer a la institución. Gente muy cumplidora para la que los convenios que hicieron con la secta están incluso por encima de su propio bienestar, al margen de que fuéramos engañados creyendo que estábamos haciendo convenios sagrados y aceptando a Jesús como nuestro Salvador y entrar en el plan de salvación, etcétera, etcétera. Pues los codependientes son precisamente esos miembros que se dejaban o se dejan arrastrar por la parte emocional, disfrazándola de espiritualidad. Entonces ellos no se ven a sí mismos como gente emocional, emotiva, sino espiritual, mística, pero no, es codependencia. Sugestión, anulan su parte racional. A los codependientes les cuesta establecer y respetar sus propios límites, y como no los tienen claros, si topan con un líder o con una autoridad o con otro miembro de la iglesia que sea tóxico o abusivo, no le van a poner freno porque no saben cómo hacerlo. Entonces son los que más permiten el abuso. Ahora bien, los codependientes no son enteramente víctimas, ni los buenos de la película. El comportamiento codependiente también es tóxico. Incluso las personalidades psicopatológicas también son codependientes porque viven y dependen del trabajo de los demás. Como los narcisistas son adictos al suministro o al combustible narcisista, que es la adoración, la admiración, la atención, la sumisión, la obediencia, el dinero,
dinero, el trabajo, el esfuerzo, los recursos de sus víctimas. Son adictos a todos esos recursos y repito, entonces tanto víctimas como depredadores conforman la relación tóxica ideal porque ambos son controladores, ambos necesitan ser necesitados. La iglesia se muestra como una organización altruista comandada por Dios, que da ayuda, que dona migajas, pero dona, encima que él o la que dona eres tú a través de la corporación que gestiona lo que tú le das. Bueno, los codependientes también son personas con la autoestima muy baja, que se valoran poco, que piensan que lo que hacen no es lo suficientemente bueno y viven de la opinión de los demás. ¿Y quién está para opinar, criticar, guiar, conducir nuestras vidas? Pues en nuestros casos con la iglesia hemos topado. Por eso los codependientes se valoran en función al qué dirán, y un mecanismo para compensar esto es ofrecer ayuda. Repito, necesitan ser necesitados. La dependencia normal es algo que no podemos evitar, es depender de algo ineludible, el oxígeno, el alimento, etcétera. Pero la codependencia es la dependencia enfermiza, tóxica, porque se victimiza, a la mínima se tira por el suelo porque es insegura y la persona o institución tóxica se encarga de moverle el suelo para desestabilizarla aún más y así quitarle la poca autoestima que le queda, porque confían en los demás y desconfían de sí mismos, piensan que amar es sufrir. Y en la iglesia nos inculcan la filosofía del sacrificio. Sabemos que nada en la vida es fácil y que toda recompensa merece bastante esfuerzo, pero al codependiente, como le cuesta establecer límites, ahí está la secta para aprovecharse y traspasar esos límites, y se va a notar con los primeros abusos. Puede que te denigren o te devalúen, te humillen, te exijan más de lo que imaginas, y tú, en vez de irte al primer maltrato o a la primera mentira descubierta o a la primera inconsistencia, sigues ahí permitiéndoles avanzar. Y hay tantos miembros en la iglesia hoy en día que soportan muchas cosas malas creyendo que son buenas y justificándolas, y prefieren eso a ser desterrados de la comunidad y quedarse solos. Les aterra. Entonces la disonancia cognitiva es su pan de cada día. Vivir con miedo, culpa y vergüenza es su pan de cada día. Y todo esto tiene sus orígenes. Nadie nace codependiente, sino que son patrones de comportamiento que se desarrollan desde muy temprana edad, basado en las carencias afectivas que muchos vivimos en la infancia. Distintas heridas no resueltas que ya de adultos nos hacen vulnerables y propensos a unirnos a este tipo de grupos. Pero lo bueno de esto es que es tratable, es reversible. Por eso no te ofendas cuando te digan codependiente, porque es algo que se arrastra desde pequeños, pero que tiene solución. Primero, asumiendo que sí tienes comportamiento codependiente, haciendo introspección y regresión. No me refiero a una sesión hipnótica, sino a ir atrás en el tiempo y tratando de acordarte dónde, cuándo y con quiénes empezaste a comportarte así, o cuando empezaste a creer y a practicar esas creencias limitantes. A mí me costó bastante deshacerme de la codependencia, porque incluso cuando estuve inactiva en la iglesia por muchos años, tomé muchas decisiones equivocadas que me volvieron a hacer caer en sus redes. La dependencia tóxica de querer pertenecer a una iglesia por no sentirme digna y querer compensar mis debilidades uniéndome a un grupo controlador, y era porque ya había vivido en relaciones de abuso de autoridad y un excesivo control, empezando por mi familia, pasando por relaciones abusivas y acabando en una secta destructiva. Por eso mismo, ahora como ex mormona ya no tengo esa necesidad de ser necesitada, y por ejemplo hago esto por aportar algo, no es mi prioridad. Al fin ahora tengo claros mis límites y no dejo que nadie los traspase. Ya tengo claras mis prioridades y me enfoco en lo importante antes que estar peleando o discutiendo con mormones. Pongo lo que creo que es útil y no me enfrasco. Ya no regalo combustible narcisista a la institución tóxica. El desapego es un proceso largo para los que hemos sido codependientes, y es la última etapa del duelo ex mormón, que es la aceptación.
relación. Recuerda, es algo que sí podemos cambiar, menos mal. Los que no pueden cambiar son los psicópatas, sociópatas y narcisistas patológicos. Así que inicuo e inicua, revisa tu relación con la iglesia. Hasta dónde has llegado a soportar ciertas cosas o si has sido o eres aún codependiente. Y si lo reconoces, que duele mucho reconocerlo y cuesta dejar de victimizarse, pero se puede. Trabaja en ello, en tu autocuidado y sobre todo en tu autovalor. Bueno, eso es todo y nos vemos en un próximo video. Hasta otra oportunidad. Adiós.